Dios los bendiga. En esta ocasión queremos hablar acerca de la eclesiología. Queremos darle ese énfasis dispensacional. El dispensacionalismo es un sistema que ha enfatizado la escatología y la eclesiología. Pero cuando hablamos de la eclesiología, el tema que sobreabunda es la distinción de la iglesia e Israel, ya que la eclesiología se encarga de estudiar el pueblo de Dios, específicamente cómo surge la iglesia. Entonces, dentro del sistema dispensacional, cuando hablamos de eclesiología, se tiende a ver dos pueblos. Y esta idea de dos pueblos se ha trabajado enfatizando lo que viene a ser, lo que vendría a ser un tipo de discontinuidad. Es decir, el pueblo del Antiguo Testamento es distinto al pueblo del Nuevo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento sería Israel y el pueblo del Nuevo Testamento sería la iglesia. Y eso trae cierta discontinuidad y en ciertos casos puede malinterpretar lo que será la escatología, ya que dependiendo la distinción que le hagamos, pues podemos hablar de dos destinos diferentes. Israel como un pueblo terrenal, la iglesia como un pueblo celestial, Israel reinando para siempre en la tierra, la iglesia reinando para siempre en los cielos. Esas son distinciones que se han dado a lo largo de los años a través del estudio de la eclesiología, específicamente de la perspectiva dispensacional. Sin embargo, recientemente, a través del dispensacionalismo progresivo, se ha abogado por una continuidad y se ha hecho hincapié en un solo pueblo. Y me parece que la eclesiología bíblica apunta a eso, un solo pueblo. Entonces, ¿qué es realmente el pueblo del Señor? Y en este caso, vamos a apuntar a la iglesia. La iglesia es el pueblo escatológico del Mesías, es el pueblo del nuevo pacto, recipiente del Espíritu prometido conformado de gentiles y judíos. Tiene elementos de continuidad y de discontinuidad con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia no reemplaza a Israel, pero la iglesia podemos afirmar que sí es el pueblo de Dios. Ese concepto de pueblo de Dios abarca a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, pero está compuesto de judíos y está compuesto de gentiles. Otro aspecto, aunque la iglesia sea el pueblo de Dios, no reemplaza a Israel. Israel, dentro de esta estructura del pueblo de Dios, sigue gozando del beneficio, de la bendición, de la elección de pueblo. ¿Y cómo ocurre esto? Es algo complejo, pero según la Biblia, en Romanos 11, hay un remanente. Dios no ha desechado a Israel. Y ese remanente que la Biblia afirma está hoy en la iglesia. Los judíos, aunque en su totalidad muchos son personas que no conocen a Jesús, la mayoría de los judíos están, digamos, cegados, tienen ese velo, han rechazado el evangelio, pero aún así hay un remanente. Hay un remanente de judíos que creen en el Señor, que son, digamos, judíos mesiánicos, han confesado a Jesús como su Salvador. Y a causa de ese remanente hay una evidencia latente, vigente, de que Dios no se ha olvidado de Israel. Y no solamente Dios va a salvar un remanente, es decir, una cantidad grande de judíos de manera corporativa, sino que juntamente con la salvación de individuos, Dios va a salvar el conjunto de Israel que compete a la tierra, el territorio, la nación. Así que en el aspecto de la eclesiología, aunque enfatizamos el pueblo de Dios, el nacimiento de la iglesia, no podemos pasar por alto Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo que Dios escogió. Así que estamos viendo una idea un poco compleja, pero se puede, digamos, resumir en estos puntos que quiero tocar. El pueblo de Dios constituido por el Espíritu Santo. Lo que hace posible que el pueblo de Dios se dé en el día de hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo unifica el pueblo, lo conecta con Cristo. Si somos pueblo de Dios de diferentes partes del mundo, es decir, el pueblo de Dios está compuesto es multiétnico, es multinacional. Esto es producto por el Espíritu. Todo aquel que esté unido al Espíritu, todo aquel que esté unido al Espíritu en el cuerpo de Cristo, puede decir con toda seguridad que es pueblo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo unifica, da paso a la realidad de un pueblo y el tema del reino de Dios. Bajo ese concepto del reino es que va a operar el pueblo de Dios. Dios tiene un reino. Dios es rey. Dios va a gobernar. Y en ese aspecto del reino hay un pueblo. Es imposible que haya un reino sin personas.
Es imposible que haya un reino sin rey. Tenemos al rey, tenemos al reino. Y el reino está compuesto de personas. ¿Quiénes son esas personas? Gente redimida, gente sellada con el Espíritu Santo, y esas personas selladas son el pueblo de Dios, son la iglesia. Así que al final, uniendo tanto la eclesiología como la escatología, al final veremos un solo pueblo, compuesto de judíos, de gentiles. Y veremos también que en ese solo pueblo habrá naciones restauradas como Israel y naciones paganas, naciones que eran idólatras, pero que se volvieron a Dios. Desde el periodo milenario van a conocer al Señor, y cuando entremos ya en la eternidad, estas naciones redimidas, restauradas, llevarán la gloria del Señor, tal como lo menciona Apocalipsis, capítulo 21 y 22. Así que, en resumen, el pueblo de Dios tiene ese sello, tiene esa evidencia del Espíritu Santo y es ciudadana del reino.